Buenas tardes, Buenas tardes, profe. ¿cómo están? ¿Dormidos? Buenas tardes, ¿Todo chicos. bien, doctora? Doctores. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como habrán visto, estamos acá todos los docentes, eh, así que cualquier duda que tengan en relación a cualquier actividad, como ya no nos vamos a ver más después del parcial, pueden consultar aquí, ¿sí? Vamos a estar todos los docentes, a todos su jefe de trabajos prácticos. Estamos bien. ¿Alguna consulta que quieran hacer para comenzar? O si no, vamos a iniciar con lo que era la corrección en primer lugar, con lo que es la corrección de las actividades que estaban en el aula. Bien. Habían solicitado y querían que se haga tutoría. Yo quisiera saber, o sea, si tenían alguna consulta en particular, alguna duda, qué es lo que les interesa hacer ahora, ¿sí? Mañana es el parcial. Mientras abro acá la página del aula virtual, si alguien me puede ir comentando o preguntando o consultando a alguno de sus docentes también. Buenas, profe. En lo personal tengo consultas sobre, vio en la actividad que teníamos que hacer sobre los cortes. Sí. Eh, bueno, hubieron respuestas que, bueno, muchos pensamos que sería lo mismo, porque por ejemplo en una decía reconstrucción volumétrica o 3D y en otra decía reconstrucción 3D o volumétrica. Y a algunos le tomaron como incorrectas al poner, digamos. Entonces esa era una consulta que teníamos. Yo, por lo O que sé, sea, digamos. sí, ya vamos a pasar a esas imágenes, pero sí, cuando decimos reconstrucción volumétrica tridimensional, reconstrucción volumétrica 3D, reconstrucción 3D volumétrica, es correcto, ¿sí? Cualquiera de esas tres, o sea, varía el orden en que se usan los términos nada más, ¿sí? A veces como los cuestionarios se hacen según uno va completando diferentes ventanitas que tiene eh, el preguntero, entonces a veces se toma uno solo, ¿sí? En el momento de emparejar los términos, que me imagino que a esa actividad es que se refiere, ¿no? Claro, Ah, sí, sí, porque cuando te da la revisión, digamos, la actividad, es como sí. que marca al revés, digamos, porque había una en la Claro, primera, por eso les creo. digo, o sea, a veces nosotros colocamos de una forma, pero se puede decir tal vez de otra forma y es correcto, ¿sí? No pasa Ah, nada ok. con esto, pero es lo mismo, estén Ah, tranquilo que reconstrucción volumétrica 3D, reconstrucción tridimensional volumétrica, reconstrucción 3D volumétrica, es lo mismo, ¿sí? gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra consulta? Y después la descripción de las imágenes, profe, que tendríamos que teníamos en el aula, para ver si está bien. Otra Sí, eso descripción. estoy intentando entrar, pero eh, no estoy pudiendo. Buenas, profe. Respecto a lo que viene a ser descripción de Bueno, tareas en el para hacer esta descripción, vamos a tener en cuenta
¿Vieron la última actividad que hicieron de cuestionario de trabajos prácticos en el aula virtual? En el cual se les pedía exactamente, se les pedía técnica, 2 maxilar, 3 lado, 4 localización, 5 densidad radiográfica, 6 bordes, 7 forma, 8 efectos sobre estructuras óseas y dentarias vecinas, y por último diagnóstico presuntivo. ¿Sí? Así que vamos a ordenarnos con estos términos, porque de esta manera es como va a entrar en el parcial, ¿sí? A ver si puedo agrandar. Bien, pero vamos a ver si... Bien, algunos de los docentes por ahí tienen a mano, porque no puedo, no me permite ingresar desde el aula virtual. No me permite compartir la pantalla del aula. Marisa, ¿querés vos querés que mostremos las imágenes Claro, si pueden de las, entrar al aula y compartir. las 6 imágenes de fracturas? No. ¿De qué eran? Estoy empezando con la descripción, la actividad. ¿Cómo? La de los cortes. Donde dice descripción de tumores. Descripción imagenológica de tumores maxilares, dice la actividad. Mm, Profe, le consulto. Sí. Sí, escuchamos. ¿Puede ser Bien. que nos tomen descripción de alguna fractura o no, o solamente de tumores? No, descripción de fracturas no trabajamos en clase, así que descripción de fracturas, no. O sea, la descripción imagenológica, no. Vamos a trabajar con tumores, que es lo que sí trabajamos en clase. Gracias, profe. Profe, yo tengo un Me deber. parece que estaban. Mm, Bien, ahí está. ¿O no? ¿O yo nomás veo la pantalla? ¿está en la Sí se ve, panorámica? doctora. Ahí se ve, doctora. Bien, Sí. bueno, ahí estamos entonces. Bueno, acá vemos una imagen. ¿Qué imagen es? ¿Es una radiografía? ¿Qué tipo? Es una Panorámica. panorámica.
Panorámica, sí. Y observamos una lesión que nos llama la atención. ¿En qué zona anatómica? Ocupando No el lo voy cuerpo de la mandíbula. a nivel del cuerpo de la mandíbula. Bueno, en realidad siempre se nos pide técnica maxilar. Van a ir completando ustedes, porque yo ya me lo sé, pero es necesario que ustedes vayan practicando, ¿sí? No tiene Chicos, si sentido ustedes anotaron en algún lugar, lean y describan la imagen de última si se equivocan. La idea es esa, ¿sí? En realidad la idea es que vayan mirando, o sea, nosotros vemos lo mismo que ustedes ven, le cuento, ¿eh? ¿Qué maxilar? Entonces está la lesión Inferior, Inferior. inferior. ¿De qué lado? derecho. Derecho. Del lado derecho. Si tenemos que hablar de la localización de esta lesión, ¿dónde se encuentra esta lesión? Y acá tengan en cuenta todos los parámetros que debemos tener en cuenta para localizar. Yo siempre les suelo decir que el que les escucha tiene que saber la localización de lo que ustedes están comentando sin ver la imagen, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la localización de esta lesión? En el cuerpo de la mandíbula. A nivel del cuerpo, sí, pero cuerpo de la mandíbula es de incisivo hasta molares. ¿En qué sector sería? ¿Es el sector anterior? ¿Es el sector posterior? Cuerpo de la mandíbula no es Posterior. suficiente, porque yo me puedo imaginar que está en incisivo, me puedo imaginar que está en molares. No me está dando la pauta todavía de una localización. Bien, cuerpo de la mandíbula, ¿dónde? En el sector El anterior o sector posterior. 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 Posterior, bien. Sector posterior. Bien, siempre también tomamos en cuenta desde dónde hasta dónde se extiende esta lesión para dar un parámetro de localización. Entonces, podríamos decir que se extiende desde la raíz de qué pieza dentaria, 43. 43, hasta El borde anterior de la rama ascendente. claro, una parte se encuentra a nivel de la rama ascendente, ¿sí? Entonces, la localización, vieron que no es solo en el cuerpo mandibular, se encuentra en el sector posterior del cuerpo mandibular y parte de la rama ascendente, ¿sí? Esa sería la localización exacta. ¿Entre qué raíz de piezas dentarias? La raíz de la pieza dentaria 43, ¿sí? Y ya estamos hablando de la zona retromolar, ya, ¿sí? A nivel de la rama ascendente. ¿Le puedo decir lo que yo puse? Sí, Ocupando el sector posterior del cuerpo de la mandíbula, extendiéndose hacia distal, desde distal, perdón, de la raíz de la pieza dentaria 23 hasta el borde anterior de la rama ascendente, se observa una imagen radiolúcida unilocular de forma ovalada, con bordes y límites bien definidos y corticalizados. Se observan radiopacos. Sí. Eh, de un tamaño aproximado de 7 centímetros, que en realidad debería de ser más. También se observa la reabsorción del tercio apical radicular de las piezas dentarias 44 y 45. Además, esta lesión desplaza hacia distal la pieza dentaria 48, la cual se encuentra retenida e impactada. bien. Bien, entonces ya dimos como los parámetros de lo que es localización. También dijimos que la densidad radiográfica es una lesión radiolúcida. La forma es ovalada. El borde es definido, ¿sí? Y corticalizado, o también se puede decir rodeado de una línea radiopaca. ¿Está? La forma la dijimos. Relación con las piezas dentarias vecinas, bueno, provoca reabsorción de las piezas dentarias, de las raíces de las piezas dentarias de los ápices, en realidad de las piezas dentarias 44 y 45, desplaza la pieza dentaria 48 hacia la rama ascendente, hacia arriba, Profe, ¿vieron? entonces el paciente no Desplaza. tiene una corona.
¿Tipo un puente no tiene? Sí tiene un puente, pero ¿y dónde lo Ay, incluyeron con eso? ah, O sea, ¿a qué venía tu pregunta? Porque algo entendiste que y pensé que ya estamos perdió el sabiendo. diente antes, ya que no lo reabsorbió el ameloblastoma, sí, el tumor. Es que dice que yo puse que Las absorbe la raíz. ápices radiculares de las piezas dentarias 44 y 45, eso nada más dijimos, y desplazamiento de la pieza dentaria 48 hacia la parte, hacia arriba, hacia la rama ascendente. ¿Cuál es tu duda de qué pieza dentaria se Entendí mal, encuentra? profe, disculpe. Ajá, bueno, sí, 44 y 45 son las piezas dentarias, así tal cual dijo la compañera. Provoca también el desplazamiento del conducto dentario inferior hacia abajo. Adelgaza la cortical del borde basilar, ¿sí? Y lo desplaza hacia abajo. ¿Está? Entonces esas son los otros efectos que provoca sobre las estructuras vecinas, ¿sí? No solo entonces a nivel radicular, también en lo que se refiere a la pieza dentaria 48, el conducto dentario inferior desplazado hacia abajo, la cortical del borde inferior de la mandíbula adelgazado y también desplazado hacia abajo o ensanchado o provocando expansión del borde inferior de la mandíbula. ¿Sí? Son todos términos que pueden ser utilizados. Todo esto es compatible Ameloblastoma uniquístico. con un ameloblastoma uniquístico, sí. Creo que era el mismo que tenían el mismo que tenían en el teórico, ¿no? Bien. Vamos viendo acá, entonces la siguiente imagen. A ver, ¿quién completó esta descripción? ¿Alguien que haya completado? ¿Lo puede leer? ¿Nadie lo completó? Bueno, vamos a pasar a la siguiente, a ver si alguien completó la siguiente. ¿Nadie se anima a decir nada sobre esta imagen que ven acá? La imagen 2. Técnica, maxilar, lado. Puedo leer, profe, si, si no se pasó todavía la otra imagen. ¿Cómo? ¿Lo puedo leer yo lo que puse? ¿Sí? Bien. ¿Se me escucha? Sí, sí, se te escucha re bien. Ok. Puse que es una radiografía pseudopanorámica maxilar inferior, lado derecho. Las piezas dentarias presentes, 43, 44, 45, 46, 47 y en erupción la 48. Puse que rodeando el tercio apical de la raíz mesiovestibular de la pieza dentaria 46 y por distal de la raíz distovestibular de la misma pieza dentaria, se observa una lesión radiopaca de forma redondeada con bordes definidos que se encuentran rodeados en la periferia por una banda radiolúcida casi radiotransparente. Esta lesión es de un tamaño aproximado de 2 centímetros y el diagnóstico presuntivo es un cementoblastoma. Bueno, vamos a ir como desglosando, ¿sí? Primero quiero saber para ustedes qué es una pseudopanorámica. O sea, ¿qué le llaman ustedes pseudopanorámica? Para mí esa es una panorámica y pseudo panorámica sería así un corte como panorámico, pero una con ¿Cómo? que para mí esa radiografía que recién mostró es una panorámica. Panorámica sería como un corte panorámico, pero desde una tomografía computada. Ajá, exacto, sí. No confundan eso porque esos mismos errores tuvieron cuando hicieron la descripción
en el cuestionario de trabajos prácticos, ¿sí? Es como dice la compañera, este es un corte de una radiografía panorámica, ¿sí? Ya vamos a ver de qué lado, maxilares, vemos. Y lo que es, cuando hablamos de una pseudo panorámica sería la que está, no sé si llegan a ver todos la imagen que está debajo de la actividad 2, tenemos una imagen que es la imagen 3, ¿sí? Esa es una pseudo panorámica, ¿sí? Como dijo la compañera, es una imagen o la visualización de una panorámica, pero de un estudio tomográfico, ¿sí? La pseudo panorámica, cuando hablamos de pseudo panorámica, siempre vamos a estar hablando de esa visualización como si fuera una imagen de radiografía panorámica, pero no radiografía, porque se trata de un estudio tomográfico, ¿sí? Una imagen panorámica de un estudio tomográfico. Eso sería una pseudo panorámica. Lo que estamos viendo arriba es una radiografía panorámica, es un corte de radiografía panorámica en realidad, porque no la estamos viendo completa. ¿De qué maxilar y lado? Inferior lado derecho. Bien. Y acá en realidad tenemos una lesión mixta, ¿sí? Porque vieron que tenemos zonas radiopacas y zonas radiolúcidas. Entonces tenemos una lesión de tipo mixta, ¿sí? Cuando estas neoplasias comienzan a formarse, primero va a ser radiolúcido, se empieza a depositar tejido de tipo cementario, se va haciendo más radiopaco, hasta que en algún momento puede llegar a hacerse totalmente radiopaco, pero en alguna parte de su formación podemos tener este tipo de imagen, una zona radiopaca con zonas radiolúcidas, lo que hace que estemos observando una lesión mixta de densidad radiográfica mixta, con zonas radiopacas y zonas radiolúcidas, rodeadas de una banda radiolúcida que corresponde a una cápsula fibrosa, ¿sí? Bordes bien definidos también. Bien, ¿se entendió? Lo que siempre es describir lo que ustedes, si ustedes describen lo que están observando, no hay forma de que esté mal, ¿sí? Porque vieron que todos vemos lo mismo. Ustedes ven lo mismo que yo, ¿sí? En relación a esta imagen, con zonas radiolúcidas y zonas radiopacas. Bien, y es compatible con lo que dijo la compañera, ¿sí? Quiero hacer dos aclaraciones, Marisa. Una es los nombres de las raíces. Es distal y mesial en el inferior, no es mesiodistal. Claro. Acuérdense la distribución de las raíces según las piezas dentarias. En el maxilar superior tenemos 3, 2 vestibulares y una palatina, y en el maxilar inferior generalmente son 2, una mesial y una distal. Y la otra cosa que quiero recalcar es que cuando nosotros vamos a describir una radiografía, como hizo su compañera primero, poner las piezas dentarias que vemos y las piezas dentarias ausentes, como se pasó en el caso anterior, que podríamos puesto ausencia del 46, entonces ya nos damos cuenta que esa pieza dentaria no estaba. Y la otra es que cuando hablamos de, como en el 48, es un germen dentario. Todavía no es una pieza dentaria, sí, es un germen dentario. Entonces, aclarar bien en qué estadio de desarrollo está la pieza dentaria, porque eso hace también en el diagnóstico de la patología que puede estar presente. ¿Sí? Bien, está claro entonces. Eso, el tema de las raíces, ojo, porque han llegado a poner en el maxilar inferior raíz mesio-vestibular y raíz disto-vestibular. No tenemos raíz mesio-vestibular y disto-vestibular si estamos hablando de un molar inferior, ¿sí? Tenemos la raíz mesial y la raíz distal. Si estamos hablando de un molar superior, entonces sí, podemos visualizar la mesio-vestibular, la disto-vestibular y la palatina. ¿Estamos? Así que, ojo, eso ya es una confusión, es un error de anatomía dentaria, ya que tienen, pero traten de sacárselos a esos errores. Profe, ¿le podría preguntar cómo quedaría entonces? ¿Cómo quedaría qué cosa? Completa la descripción. Ustedes van a tener que ir siguiendo, es lo que van a tener que hacer mañana,
¿sí? Así que por eso yo quiero que lo hagan ustedes y no nosotros, ¿sí? Primero van a tener que describir de esta imagen, no le digo exactamente sí o sí esta imagen, pero de cualquier imagen que le pongamos, la técnica, ¿sí? ¿Qué técnica es? Panorámica. Maxilar, Inferior, Inferior. lado, derecho, Derecho. localización de la lesión, porción radicular tercio apical, tercio apical de la raíz. ¿Cuál raíz? O raíces. Mesial y distal. Pero ¿dónde está la lesión exactamente? Tal vez afecta, puede llegar En a la pieza afectar a dentaria una raíz. 46, en su en porción mesial, radicular a nivel del ápice de ¿El raíz? ¿De cuál raíz? mesial y distal. Pero mesial, ¿dónde piensan ustedes que está la lesión exactamente? Porque si yo miro la raíz distal, veo una continuación de un espacio periodontal. Esa raíz En la raíz tiene un mesial. espacio periodontal, ¿sí? La lesión está ubicada, localizada en un quiste radicular. El quiste radicular está de una determinada pieza dentaria. ¿Puede afectar piezas dentarias vecinas? Sí, podemos tener un quiste radicular en la pieza dentaria 12 y afectar, ¿sí? O llegar hasta la raíz de las piezas dentarias que se encuentran adyacentes. En este caso es, como dijo la compañera, la pieza dentaria 46, la raíz mesial, el tercio apical de esa raíz, entonces sería la localización de la lesión, ¿sí? ¿Qué densidad radiográfica presenta? Bueno, eso ya acabamos de decir, que es una densidad radiográfica mixta, tiene zonas radiopacas y zonas radiolúcidas, ¿sí? Por eso decimos que es mixta. El borde es definido, efectos sobre estructuras óseas y dentarias adyacentes, ¿observamos o no? Salvo que pueda llegar a estar afectando o en cercanías de la raíz distal, no tenemos otra afectación sobre estructuras adyacentes u óseas o reparos anatómicos, ¿sí? Miro acá porque estoy siguiendo el orden en el cual le dimos. El borde es definido, la forma es redondeada y el diagnóstico presuntivo dijimos que era un cemento blástico. Está, de esa manera es como se les va a tomar mañana. Tal cual. Van a tener densidad radiográfica 2 puntos, bordes 2 puntos, forma 2 puntos, efectos sobre estructuras óseas dentarias y vecinas 2 puntos, diagnóstico presuntivo 2 puntos, ¿sí? Con una línea de puntos al lado de cada término para que ustedes completen exactamente el término que se les está pidiendo, ¿sí? Bien, vamos a pasar entonces a la otra imagen, la de abajo. Que esta sí es la técnica que hablamos en esta imagen es Tomografía computada. ajá, tomografía computada. ¿Qué tipo de tomografía? Con BIM. Con BIM, ¿sí? En el examen no vamos a permitir abreviaturas, como no lo hemos hecho anteriormente tampoco, ¿sí? Eso de TCSB, bueno, todos sabemos que TCSB es tomografía computada con BIM, pero esta es una evaluación, ¿sí? Se los está evaluando a ustedes, por lo cual necesitamos que cuando coloquen este tipo de términos lo hagan sin abreviaturas, ¿eh? Es tomografía computada con BIM o tomografía computada de haz cónico, también es otra terminología que sería correcta cuando hablamos de esta técnica. Bien, entonces acá tenemos lo que hablábamos recién, ¿sí? Una pseudo panorámica, que es un corte panorámico de un estudio tomográfico, ¿sí? Un corte axial. Estas son imágenes que nos da el estudio tomográfico, una vista lateral y una vista frontal de piezas dentarias y maxilares, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a ver entonces la zona donde se encuentra la lesión, ¿sí? Vamos a tratar de ubicar la lesión. Entonces, acá vamos a observar
una lesión que se encuentra ¿dónde? Maxilar y lado. Maxilar inferior, lado derecho. Ujú. Bien, vamos a localizar entonces. ¿Dónde se encuentra? Si hablamos de la localización. ¿En qué parte del maxilar inferior abarca? En la rama ascendente y parte posterior del cuerpo de la mandíbula, ¿sería? Bien, sí, abarca totalmente la rama ascendente en este caso. Bueno, entonces observamos de una densidad tomográfica, sería en este caso. ¿Cómo es lo que observamos? La densidad. Isodensa, profe. Bueno, entonces observamos, la densidad radiográfica es isodensa, los bordes, Definidos. bordes definidos, la forma que presenta, Ovalada. Forma ovalada. ovalada, sí. Bueno, el borde, aparte de ser un borde definido, ¿qué más podemos decir de este borde? ¿Cómo se lo observa este borde? Corticalizado. ¿Es un Corticalizado. borde definido, corticalizado o es una lesión, dijimos, isodensa, rodeada de una cortical hiperdensa? Sí, esa sería una descripción radiográfica. Entonces eso podemos decir del borde. El efecto sobre piezas dentarias, vecinas, gérmenes en este caso. Desplazamiento del germen de la pieza dentaria 48, ¿sería? Bien, ¿hacia dónde? ¿Hacia el ángulo sería aproximadamente? Sí, sería hacia el ángulo, hacia la parte posterior de la rama ascendente o ángulo mandibular. Bien, ¿qué más provoca a nivel del borde basilar o borde inferior de la mandíbula? Un delgazamiento. Adelgazamiento de la cortical del borde inferior o borde basilar de la mandíbula y abombamiento o ensanchamiento, ¿sí? ¿Y el desplazamiento también del conducto dentario inferior, profe, o no? También, exacto, sí. Es lo que ven acá en la parte inferior, como dos líneas. Bien, ¿algo más que puedan decir de esta imagen? Acá tenemos la imagen axial, ¿sí? Vieron que acá se observa exactamente el borde bien definido, pero tenemos un abombamiento de las corticales vestibular y lingual, ¿sí? No solo las desplaza, sino también que las adelgaza, ¿sí? La adelgaza y provoca desplazamiento de esas corticales. Bien, ¿con qué diagnóstico presuntivo estaría relacionado? Ameloblastoma. Ameloblastoma, ¿de qué tipo? Oniquístico. Uniquístico. Uniquístico. Bien, entonces nosotros podemos decir desde el punto de vista de lo que sabemos y de lo que describimos recién, de lo observado en la imagen. Yo no sé si se encuentra el doctor Álvaro. Doctor Álvaro, anda por ahí. Porque él sabe mucho más de este caso. El doctor Álvaro sabe mucho más de este caso. Este era es un trabajo que fue publicado por el doctor y otros docentes, otros doctores más, que se trataba de un paciente que tenía 15 años, ¿verdad? El nene tenía 12 años. 12 años. Ujú. 12 años, sí. Ese Bien. nene
bueno, se le diagnosticó ameloblastoma uniquístico. Ustedes saben de que el ameloblastoma tenemos varios tipos, hay una clasificación de ameloblastoma según la clasificación de tumores. Bueno, dentro de la clasificación ¿se escucha bien, no es cierto? Sí, profe. ¿Cómo? Sí. Sí, sí, se escucha. Dentro de la Tenía como una... clasificación, Mm, sí, perdón. sí, No, dentro de esa clasificación, en los pacientes jóvenes o niños, el más frecuente es el ameloblastoma uniquístico, eh, que hay que hacer un diagnóstico diferencial con el queratoquiste. Si ustedes prestan atención, esta lesión está en relación con una pieza dentaria retenida. Generalmente este tipo de lesiones en los pacientes jóvenes eh, están en relación con piezas dentarias que están retenidas. Y muchas veces, como es el caso, desplaza la estructura hacia la basilar, tanto elementos dentarios como elementos nobles, como ser nervio dentario y otras estructuras, digamos. Y la característica principal de la ameloblastoma es, desde el punto de vista imagenológico, es que produce una reabsorción de las piezas, del ápice de las piezas dentarias. Entonces eso es lo que nos hace sospechar, siempre mirando, ¿no es cierto?, la imagen de que es un ameloblastoma. Por supuesto que se bien. confirma a través de una biopsia, ¿no? Claro, acá la particularidad, yo recuerdo haber realizado esta imagen al paciente y después le hice el seguimiento a través de la doctora Brien, que era en ese momento la jefa de la parte del departamento del servicio de patología, de histopatología de la facultad. En este caso se presentaba la particularidad de que cuando se hizo la biopsia escisional, o sea, cuando se trajo toda la lesión, lo que había pasado era cuando se realizó el estudio, si bien había una zona de ese estudio patológico que dio ameloblastoma con características del epitelio ameloblastomatoso, que da justamente la particularidad de que se trata de un ameloblastoma uniquístico, pero también había zonas de esta lesión donde también se encontró eh, epitelio de tipo de quiste dentígero, ¿sí? Y también otras zonas donde había una transición, o sea, como si el quiste dentígero se estuviera transformando en un ameloblastoma, ¿sí? Y justamente lo que se sabe, o sea, si ustedes leen en la literatura, hay mucha evidencia científica de que justamente los ameloblastomas, no siempre, pero muchas veces, pueden provenir de la transformación ameloblastomatosa del epitelio de un quiste dentígero. ¿Sí? Entonces, esta lesión cuando se hizo el estudio histopatológico, por un lado se podría decir que era un quiste dentígero porque había rasgos de lesión, otra que era un ameloblastoma, uniquístico porque otras partes tenían epitelio ameloblastomatoso y había otras partes donde se veía la transición, una mezcla de epitelio de quiste dentígero y de zona o de un patrón ameloblastomatoso, que daba la pauta que justamente este quiste dentígero puede haberse transformado. Pero esto es como para que ustedes vean, o sea, esta lesión que en este momento, ahora después el doctor va a contar qué pasó con esta lesión, cómo la trataron, por el tamaño, ¿vieron el tamaño que tiene? Era un paciente, dice, de 12 años en ese momento. Esta lesión no se formó el mes anterior al que se le hizo esta imagen, llevó años, ¿sí? Y si primero fue realmente un quiste dentígero, en algún momento fue solamente algo parecido a un ensanchamiento del saco pericoronario, ¿sí? Yo me acuerdo en ese momento que al paciente lo trataron, recuerdo era de un pueblo del interior del Chaco, recuerdo porque cuando fue al servicio de diagnóstico por imágenes el papá nos había contado, y lo trataron como si fuera una infección, ¿sí? Lo trataron mucho tiempo como si fuera una infección, o sea, antibióticos. Si hubiéramos tenido una imagen, o si cualquier odontólogo hubiera tenido una imagen tal vez
años atrás, tal vez podría evitarse llegar hasta esta situación. Por eso siempre decimos que la importancia que tiene realizar las radiografías panorámicas en niños, porque esta lesión comenzó a formarse hace mucho tiempo, ¿sí? Para llegar a este punto, ¿sí? Y a ver, doctor, ¿cómo era que lo habían tratado? O sea, para que los chicos Y vean déjame, en qué terminó esto. déjame que te aclare una cosita para que ellos vean la gravedad de los tumores estos. Si bien sabemos que el ameloblastoma es una lesión benigna, pero si ustedes fíjense después, hay descripción en la bibliografía, paper también, que hablan del caso que algunas veces el ameloblastoma se transforma en una lesión maligna. ¿Esto por qué le digo? Porque generalmente los tumores benignos se hacen los controles por 5 años, ¿tá? Por 5 años, o sea, y hasta 10 años. Para este caso, lo aconsejable es que se hagan los controles hasta los 10 años, perdón, hasta los 10 años. Es decir, el paciente debe concurrir una vez al año por lo menos por 10 años después de hacerse después de hacerse la remoción quirúrgica de la lesión. Y si este caso fuese un ameloblastoma, un tumor maligno, una amelocarcinoma, Carcinoma que puede, meloblástico. exacto, que puede suceder, este paciente debe concurrir de por vida, porque los tumores malignos, el paciente cuando después se hace el tratamiento y la remoción quirúrgica, si es maligno, toda su vida debe concurrir con el oncólogo para su control, con el oncólogo y con el cirujano maxilofacial. Eh, bueno, este paciente era un ameloblastoma uniquístico, un paciente de 12 años. Lo que se hizo fue, se removió toda la lesión con márgenes de seguridad. Ustedes saben que el margen de seguridad se toma desde el borde de la lesión, 2 centímetros aproximadamente, 1,5 centímetros, 2 centímetros de tejido sano. Ese es el margen de seguridad. Se removió completamente la lesión, es decir, desde el cuerpo de la mandíbula hasta lo que es el cóndilo, completo se sacó, y lo que se hizo, se colocó un injerto de costilla, ¿está? O sea, se operó. Eso, en la mesa de cirugía había cirujanos maxilofaciales y había cirujanos generales, especialistas en cirugía torácica. ¿Por qué? Porque se tomó una parte de la costilla para hacer el injerto ahí en esa zona. Y entonces, de esa manera se pudo restablecer todo el borde que faltaba, y, por supuesto, todo esto adherido a placas de osteosíntesis. Así fue el procedimiento quirúrgico, ¿no? Fue una cirugía más o menos, si no me recuerdo, creo que era de 6 horas aproximadamente, y se operó en el Hospital Pediátrico de Resistencia. Bien, eso nada más simplemente para nuevamente insistir en la importancia de hacer un estudio radiográfico, ¿sí? Edades tempranas, sobre todo, o cualquier época de la vida en realidad, porque estos son a veces hallazgos incidentales que se pueden presentar en pacientes de cualquier edad, ¿sí? Entonces, actualmente por ahí muchos van a escuchar que le dicen, sí, no, pero reciben mucha radiación, y no, ya no es cierto eso. Actualmente, con los métodos digitales, la radiación que se recibe es muy poquita, es escasa la relación, incluso cuando se hace un estudio tomográfico. Es muy baja la cantidad de radiación cuando utilizamos una tomografía computada con BIM, ¿sí? No así cuando usamos una tomografía computada médica, donde sí habrá más cantidad de radiación que reciba el paciente. Así que bueno, vale la pena para salvar maxilares, ¿verdad? Bien. Bueno, así que eso, ya describimos la lesión. Entonces, ¿alguna consulta sobre esto? ¿Alguna consulta, alguna duda que tengan? Si no, ya vamos a pasar a ver las últimas imágenes.
que era la identificación de cortes tomográficos. Profe, le consulto. Entonces, el orden de las pautas quedaría localización, densidad radiográfica, borde, forma, estructura de cine y diagnóstico. Sí, así tal cual se les dio en la actividad del cuestionario, en el último cuestionario de tumores, como trabajo práctico número 9, de esa manera. Que es simplemente la descripción que ustedes hacían, pero digamos como una forma más organizada Cosa que de no podemos ver, profe, una vez que te entregamos. que no pueden ver qué cosa. El orden, profe, de las pautas. No se puede ver ahí en el aula. Bueno, les dicto. Técnica, maxilar, lado, localización, densidad radiográfica, bordes, forma, efectos sobre estructuras óseas y dentarias vecinas y diagnóstico presuntivo. Gracias, profe. Que no son más que por ahí tal vez las pautas de interpretación radiográfica que habíamos visto allá en la clase teórica número 1, ¿sí? Que si van para atrás en el material que tienen en el aula, ahí van a encontrar, ¿sí? Eso A qué le se iba a referían preguntar, cada doctora, una de ellas. porque decía localización, bordes, tamaño, forma, radiodensidad y tejidos adyacentes, o sea, lo que causaban los tejidos adyacentes. ¿Tiene mucho que ver si pongo la radiodensidad al principio o a lo último? ¿Cómo? Que, ¿Tiene profe, mucho? nos habían dado, sí, pero en distinto orden. Claro, nos habían dado las pautas al principio del cuatrimestre y era localización, bordes, tamaño, forma, Chicos, no vamos a cambiar la verdad, la forma en que trabajaron todo el año, ¿sí? No es nuestra idea en este momento, ¿sí? Por eso es que vamos a seguir, simplemente cuando le digo vayan al primer teórico, me refiero a que ustedes vayan a ver ahí o a repasar que cuando hablamos de densidad radiográfica, de qué estábamos hablando, cómo podían ser las densidades radiográficas, cómo podían ser los bordes de una lesión, ¿sí? A eso me refiero. En relación cuando hablábamos de efectos de las lesiones sobre las estructuras óseas sedentarias, ¿a qué nos referíamos? ¿Sí? Ahí estaban los conceptos exactos. A eso me refiero, pero no vamos a cambiar la forma en que hicieron la descripción todo el año. ¿Está? ¿Esa era su duda? Sí, ¿O no? profe, Sara, gracias. Bueno. Bueno. No puedo abrir acá la imagen. Supongo que debe ser... que debe ser que está lento. Bien, ¿alguna otra consulta que tengan mientras? Profe, en estos casos se ponen las piezas dentarias faltantes por el compromiso de los tumores o por qué? Porque anteriormente no nos pedían que pongamos las piezas dentarias ausentes, digamos. No sé exactamente a qué se refiere tu pregunta. ¿A lo que dijo Que la la pieza doctora dental, Gallarés? sí, dijo que debemos colocar las piezas dentarias ausentes en la descripción y anteriormente no poníamos. Ella dijo que tienen que tener en cuenta nomás, o sea, para no confundirse las piezas dentarias que están, que en este caso era la reabsorción de las piezas, de las raíces de las piezas dentarias 44 y 45, dijo que tenían que tener en cuenta que la pieza dentaria 46 está ausente. Eso dijo, ¿sí?
Ah, bueno. ¿O entendí mal? Lo que hay que Profe, las hacer, notas. Ahora, lo que yo ahora quise lo que se les va a decir, pedir, ahora lo que se les va a pedir exactamente es la lesión, ¿sí? Sí, Y sí, ya son las entendí, profe. características Gracias. son las características de la lesión, la técnica, el maxilar, si tenemos una imagen tomográfica, los cortes que observamos, ¿sí? Eso es lo que vamos a tener en cuenta ahora, no vamos a describir la lesión así como por cuadrantes. Y vamos a trabajar solamente con las lesiones, porque la otra vez me habían preguntado, y cuando les dije, bueno, si hay una caries van a tener que describir caries. eh, Creo que no les gustó mucho, ¿sí? Y para que no se compliquen con el resto, entonces decidimos hacer solamente las lesiones que van a ser evaluadas en este parcial. Bien. Profe, yo quería saber si la nota del cuestionario final, o sea, el de ayer, afecta en algo, por si salió mal o algo. Las actividades que se le ponen en el aula son más bien actividades de autoevaluación, salvo por ahí lo que nosotros hacemos es leer las descripciones y de acuerdo a eso vemos lo que ustedes lo tienen claro y vemos en dónde a veces tenemos que ajustar cuando leemos las actividades que ustedes completan como tarea. Sí, a veces si bien ustedes capaz que no tienen una nota, no está programada para que ustedes reciban una nota sobre eso, pero sí nos sirve a nosotros para ver o hacer hincapié en algunos puntos que son los que siempre les solemos decir cuando les decimos tengan en cuenta de esto, es porque vimos que varios se equivocaron en algún tipo de descripción o alguna parte de la descripción. Gracias, profe. Bien, esperen que voy a ver esto. ¿Algo que quieran agregar los otros docentes? Bueno, acá teníamos una entonces. Acá tenemos esta imagen, ¿sí? Que es la imagen, una de las imágenes que estaban en la parte de autoevaluación. Bueno, no me permite agrandar, pero es la primera imagen dice A, ¿sí? La A, ¿qué tipo de imagen era? Acá dice, las siguientes imágenes de cortes o secciones identificadas con letras minúsculas A, B, C, D y E muestran diferentes tipos de fracturas maxilofaciales. Relacione cada imagen con el corte al cual corresponden, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la imagen A, que pusieron ahí. ¿Qué tipo de imagen es esto? Reconstrucción, profe. Ajá, entonces estamos hablando de qué técnica. El nombre completo, ¿eh? No es reconstrucción solo, no es, o sea, es reconstrucción como, Volumétrica. Tridimensional, Volumétrica o 3D. volumétrica. claro, volumétrica, 3D, tridimensional, sí, todos esos son términos que tal vez no se usan todos juntos, pero sí pueden ser utilizados para definir este tipo de imagen, que es de una tomografía computada, ¿cómo? ¿De qué tipo? Volumétrica, tridimensional. No la tomografía, digo como técnica. La técnica se llama tomografía computada. La técnica por las cuales se realizaron estas imágenes. ¿Con BIM? Claro, con BIM, tomografía computada con BIM o tomografía computada de haz cónico. Entonces, este es el B. ¿Qué muestra B? La imagen B. ¿Qué corte me refiero? Vemos fracturas acá en la zona de las flechas. ¿Qué corte? Un corte coronal. Un corte coronal. C. Un corte axial. D. Axial también. Sí. E.
Reconstrucción volumétrica. Volumétrica, 3D. Bien. Bueno, está claro entonces lo de reconstrucción volumétrica tridimensional o volumétrica 3D o 3D volumétrica. ¿Está claro? Bueno, otra duda que tengan, a ver. La de los otros cortes, profe. Bueno, eran dos más nomás, ¿sí? Em, La de los tumores más que nada. Esta era la otra imagen que tenían, ¿verdad? Donde también están identificadas con letras A, B, C, D, E, F, ¿sí? Acá, por ejemplo, la imagen ¿a qué se refiere? ¿Qué corte es? Un corte axial y al lado una reconstrucción volumétrica. Ujú. D, Axial también. axial, C, Reconstrucción volumétrica 3D. sí, D, Corte coronal. Coronal, coronal, E, axial, sagital, perdón. Sagital. sagital, bien, F, Una reconstrucción volumétrica. bien, esa era una reconstrucción volumétrica. Entonces vamos a la última. Bien, acá teníamos, este era para desplazar y soltar, ¿sí? Tenían diferentes nombres: corte axial, sagital, reconstrucción volumétrica, transaxial, coronal, axial. Esas eran las opciones que tenían. Acá, estas dos primeras imágenes, ¿a qué se refieren? ¿Qué corte sería? Reconstrucción volumétrica. Reconstrucción volumétrica. Bien, estos Tridimensional. 4 cortes corresponden a un tipo de corte. ¿Cuál es? Corte axial. Axial. Corte axial, sí. Este corte de acá, el de al lado, que se encuentra en el centro. Profe, tengo una duda. Sagital puede ser, profe. No, este es un corte como si hubiéramos seccionado el maxilar, ¿sí? Atravesando la tabla vestibular y lingual. Transaxial, profe. Bien, podría ser, sí. ¿Quién me iba a preguntar algo? Eso iba a preguntar lo del corte transaccional. Bien, ese podría ser un corte, si nosotros seccionamos la mandíbula en este sentido, ¿sí? También podríamos estar hablando de un corte coronal, ¿verdad? ¿O no? Si nosotros Sí. seccionamos, ¿sí? Dividiendo la mandíbula en dos partes, una parte anterior y una parte posterior, ¿sí? Eso es un corte coronal. Un corte transaxial es esto. Y este ¿Transaxial corte son sería varios? 4, ¿sí? Son los Ah, 4 que vemos en la parte inferior. Todos, fíjate que tienen la misma disposición de las estructuras anatómicas, ¿sí? Acá esta imagen donde dice múltiples dentículos, eso sería un corte, sería como si fuera así, como una
rebanada en este sentido. Sagital. Claro, Sagital. ese sería así, un corte sagital. ¿Estamos? ¿Se entendió? Bien. Bueno, algo que quieran agregar los doctores Cecilia y Rubén. Doctores Cecilia y Rubén, que están a cargo de la comisión 2, ¿algo que quieran agregar, avisar, cuestionar? ¿Están? No, Marisa, no sé si alguno de los chicos de la comisión 2 tenga alguna duda, algún problema. Si quieren hacer alguna consulta, chicos, en la comisión 2. No solo del tema de parcial, sino también de cualquier otra cuestión que tengan dudas en relación a otra actividad u otra cosa que esté en relación Sí, con lo la único que cátedra. nosotros no llegamos a hacer es, como hicieron todos los docentes, es la publicación de los alumnos que estaban en condiciones o no de rendir el tercer parcial. No lo colocamos porque estábamos a lo último, sería corroborando nomás más todo lo que los alumnos que estaban presentes o no, y si contábamos con ese número, así que lo único que no, que todos sería todos están en condiciones de rendir nomás. Por eso es que no se publicó. Eso para que queden claro. Porque van a ver que la única comisión que no publicó fue la número 2 por eso únicamente. ¿Mm? Después sí vamos a agarrar también, subir las notas de los prácticos del último, de lo de la exposición, ¿sí? Que eso también estamos trabajando. Justamente no pudimos porque nos fuimos con el congreso con la doctora y no, recién ahora estamos viendo lo que es las notas y eso. Nos están pasando los otros docentes que se quedaron a cargo. Así que no sé si tienen otra duda o algo, chicos. A ver, los doctores Viviana y Mónica. Bueno, nosotros publicamos por el aula virtual los chicos que están en condiciones, que no están en condiciones de rendir el examen. Lo que les quiero recordar es que tengan en cuenta que sí o sí tienen que tener los 3 exámenes rendidos. Así que, por favor, presten atención a eso. Sí, eso es verdad lo que dice la doctora, chicos. No confundan que tengan, a lo mejor algunos chicos ya tienen el primero y el segundo aprobado y no rindan ahora el tercero por cualquier cuestión, ya sea por inasistencia o por prácticos. Tienen que rendir igual, ir al recuperatorio, porque tienen que tener los 3 parciales rendidos, ¿sí? Más allá de que estén regulares, lo que le quiero decir. No van a estar Por regulares si no parciales. rinden los Ajá. 3 exámenes. Ese es el asunto que ellos tienen que saber. Tiene que rendir exactamente el 100%. Ese ya le dijo la doctora Marisa también, Romero, muchas veces por eso, pero para recalcarle nomás eso, que ahora justo que estamos en la instancia final, para que no cometan ese error. Exactamente. Y creo que faltan los doctores Adriana y Álvaro. Buen día. Bueno, cualquier consulta siempre saben que me tienen que mandar algún correo especificando la consulta. Creo que ya se evaluaron a todos los alumnos de la comisión con respecto a la exposición. Ya se subió las notas y en general todos están bien. Y bueno, si alguna duda o consulta ya saben mandarme por correo. ¿Estamos? Ahí a los que necesitaba informar algo ya los informé en forma por correo. ¿Está? ¿Alguna consulta de mis alumnos de mi comisión? ¿Ninguna?
Doctor Diego, ¿algo que quiere agregar? No, está bien, Marisa. Lo mismo que, como dijo Rubén y Mónica también, que no se confíen a la hora de rendir, que tengan que tener el 100% de parciales rendidos. O sea, a los chicos por ahí que no le toque rendir los tres parciales, o sea, el primero, el segundo o el tercero, tienen que darse cuenta de que tienen que rendir el recuperatorio para tener el 100% de parciales rendidos. ¿Mm? Bien. ¿Alguna consulta, chicos? En relación al parcial de mañana, va a ser así como se les puso en el aula. La metodología, bueno, van a tener preguntas múltiple choice, van a tener esta descripción, pero de esta manera que les acabo de decir, citando técnica, maxilar, lado, localización, etcétera, etcétera, que van a tener que poner puntualmente lo que ven. Van a tener una actividad también sobre descripción, o sea, descripción de una imagen de tumores, pero van a tener que completar las palabras faltantes. Ya ustedes ya trabajaron con esto en el parcial anterior, cuando hicieron radiología aplicada a la odontopediatría, ¿sí? Donde se les pone una descripción y ustedes tienen que completar, ¿sí? Las palabras faltantes, ¿sí? Van a tener que identificar cortes, ¿sí? Imágenes tomográficas. También hagan hincapié en qué técnicas se utilizan para el diagnóstico de esta lesión, de este tipo de lesiones, ya sean tumorales o también lesiones de fracturas, ¿sí? Qué tipos de imágenes o de estudios imagenológicos usamos. ¿Qué usamos para ver tejidos blandos? ¿Qué usamos para ver tejidos óseos? ¿Qué usamos como para un diagnóstico inicial de estas lesiones? ¿Sí? Son todas cosas que se les dio en el teórico, ¿sí? Y después, bueno, las características que tienen los tumores, nada más que los tumores que se les dio en la clase teórica. Ustedes habrán visto que algunos tumores que no llegamos a incluir en la clase teórica, así pues no son tan frecuentes tampoco. Algunos lo terminamos viendo en lo que es las exposiciones. Pero bueno, en lo que se refiere al parcial, solamente aquellas lesiones tumorales que se dio en el teórico, ¿sí? En relación a fracturas, prácticamente los signos de las fracturas, ¿qué es lo que nos importa para hacer diagnóstico por imágenes? Nos importa ver qué signos imagenológicos nos va a dar. Nos va a dar una determinada fractura a nivel óseo, ya sea maxilar superior, maxilar inferior, los tipos de fracturas, ¿sí? Del tercio medio. Básicamente eso, ¿sí? Signos imagenológicos que tengan que ver con las fracturas, teniendo en cuenta la clasificación de fracturas, obviamente como les fueron dando los doctores. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ahí más o menos le hice un pantallazo general de qué es lo que tienen que hacer hincapié. ¿Alguna duda? O si no, lo vamos dejando hasta mañana. ¿Cómo hacer hincapié en qué dijo, doctora? Tengo que repetir de nuevo lo que les acabo de decir. Comenzá todo de nuevo, No, Marisa, escuché de la todo. vuelta a la No, che, no. ¿Están durmiendo? No, pensé que había Recientita, dicho algo puntual últimamente nomás. No, pero En escuché realidad, todo, gracias. todo lo que les fui diciendo es que puntualicen en eso. Sé que se dio como mucho más de fractura y sé que de tumores, bueno, básicamente fue muy corto lo que se dio y se va a tomar solo eso, solo lo que se dio, ¿sí? Las Bueno, imágenes está, doctora, trabajaron. gracias. Bueno, entonces nos vamos despidiendo. Mañana ya tienen el aula, en qué horario y lugar. Nos vemos mañana entonces, ¿eh? nos vemos. Bueno, Nos Nos vemos. vemos hasta mañana. Chao, nos vemos. chao, chao. Chao, hasta luego. Adiós.
Vamos a mirar quién está durmiendo la siesta. Ajá, eso estoy viendo. A ver. El que está ahí al lado de Bueno, usted, ahí siguen, atrás de usted, hay siguen uno durmiendo. pregunto. Ya que siguen pregunto, mañana nos tenemos que quedar a escuchar, creo que quedaron pendientes 2 exposiciones de la clase pasada. ¿Nos Sí, quedamos después del parcial a ver eso? claro, sí, eso ya se les avisó ya la otra vez, que tienen que... para ver, ¿no? Van a quedarse los que tienen que... Que tienen que Exponer. exponer nomás. Exposición. Claro, no, no, si es Ah, para ver más, es, no. sí, eso era, eso era. Sí, Ah, listo. bueno, Chau, chau. chao. Bueno, Ahora quedan los que estaban conectados nomás y se fueron.